¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal de Tareas Matemáticas. Seguimos respondiendo el libro de matemáticas para cuarto de primaria. Continuamos en la página 109 de viaje. En equipos resuelvan el problema. Don Javier recorre varias ciudades transportando productos textiles. Estos son los viajes que hizo esta semana. Aquí vemos una tabla que nos indica los viajes con las rutas en 3 días y la cantidad de viajes que hizo por cada ruta. Más abajo vemos el problema. De acuerdo con las distancias marcadas en el mapa, ¿cuál de los 3 días don Javier recorrió más kilómetros? Aquí vemos el mapa y nos muestra la distancia en kilómetros entre dos ciudades. Ahora bien, en la tabla yo ya marqué la suma de los kilómetros por cada ruta de acuerdo al número de viajes. Por ejemplo, de Acámbaro a San Juan del Río nos dice que hay una distancia de 106 kilómetros. Multiplicado por 3 viajes, en este recorrido sumaría 318 kilómetros. Luego en el viaje de regreso de San Juan del Río a Cámbaro, siguen siendo 106 kilómetros y realizó este viaje 2 veces. Entonces la suma es de 212 kilómetros. Y como nos pregunta en qué día recorrió más kilómetros, fue en el día 1. La suma de estas dos cantidades de kilómetros es de 530 y es la suma de kilómetros mayor respecto a los otros días. Por ejemplo, aquí estas dos cantidades suman 459, es menor a 530, y aquí solamente suma 470 kilómetros, que también es menor. En la feria, en parejas, realicen las siguientes actividades. Lean los problemas, luego subrayan la o las operaciones con las que se puede resolver cada uno. Después, elijan la que utiliza el procedimiento más corto. 1. La rueda de la fortuna da 12 vueltas cada vez que se echa a andar. En la mañana del sábado se echó a andar 5 veces y por la tarde 16 veces más. ¿Cuántas vueltas dio en total? Bueno, para resolver o encontrar la cantidad de vueltas hay que multiplicar las veces por las vueltas. Entonces podría ser 5 por 12, pero también habría que sumar 16 por 12. Entonces podría ser con la operación B. Sin embargo, en la operación C vemos que directamente ya multiplica 21, que es la suma de 5 más 16, el total de veces, por 12 vueltas. Entonces yo diría que esta a la que le pongo la palomita sería el procedimiento más corto porque solamente hay una multiplicación. Aquí hay dos multiplicaciones y una suma. 2. Al cabo de una semana la rueda de la fortuna dio 25 vueltas por día, en promedio. Si continúa con este ritmo, ¿cuántas vueltas habrá dado en un mes? Aquí ya nos dice que vamos a multiplicar 25 vueltas por el total de un mes. En este caso vamos a pensar que son 30 días de un mes y vamos a multiplicar 30 por 25, que sería la opción D, y también sería el procedimiento más corto. Otra opción sería partir el mes de 30 días en 4 semanas de 7 días y luego al último sumando 2 días para completar los 30. Aquí habría un 28 por 25, 28 días por 25 vueltas, y luego sumaría los 2 días que faltan para completar los 30 por las 25 vueltas. El resultado tiene que ser el mismo. Aquí ocupa solamente una multiplicación, mientras que aquí se ocupan 3 multiplicaciones y una suma. 3. La rueda de la fortuna tiene 14 canastillas y en cada una pueden subir 2 personas. Si todas las canastillas se ocupan, ¿cuántas personas habrán subido después de 8 vueltas? Bueno, para resolver este problema tenemos que multiplicar 2 por 14 para encontrar el total de personas en una vuelta y luego multiplicarlo por el número de vueltas, que son 8. Podemos hacerlo con la operación que está en B. Aquí, recuerden, no importa el orden en el que multiplicamos los números. No importa el orden de los números en una multiplicación, el resultado es el mismo, siempre que sean los mismos números. Aquí, por ejemplo, multiplica primero 14 por 8 y luego por 2. Esto es igual a 112 por 2, igual a 224, que es lo mismo que 28 por 8, ya el total de personas, por 8 vueltas. Y vean que 28 es el resultado de multiplicar 14 por 2. Recuerden, no importa el orden de los números en una multiplicación, el resultado no se afecta. Y luego nos pregunta, ¿y después de 25 vueltas cuántas habrán subido? Ahora simplemente hay que cambiar el 8 por el 25. Y vean que siguen siendo 28 personas, ahora por 25, no importa el orden de los números. La multiplicación es 28 por 25 o 25 por 28, como sería aquí. En este caso esta sería la operación más sencilla porque solamente hay una multiplicación, mientras que aquí hay dos. Aquí igualmente hay dos multiplicaciones y solamente una en el inciso D. 4. El viernes se vendieron 80 boletos para la Rueda de la Fortuna, 37 para niños y 43 para adultos. ¿Cuánto dinero se obtuvo de la venta de los 80 boletos? Aquí abajo nos dice que el precio por niño es de 15 pesos y por adulto es de 20 pesos. Entonces vamos a multiplicar 37 por 15 y a sumarle 43 por 20, que sería
esta operación y es el procedimiento también más corto. Son dos multiplicaciones y una suma, pero vean que también con las operaciones del inciso C se puede resolver también el problema. Lo único que está haciendo aquí es que el 37 lo parte en 30 más 7 y ambos los multiplica por 15. También parte el 43 en 40 más 3 y los multiplica ambos por 20. Recuerden que por la jerarquía de operaciones, siempre que veamos varias operaciones combinadas como multiplicación y suma en un mismo problema, primero debemos de resolver las multiplicaciones y luego el resultado de las multiplicaciones es lo que vamos sumando. Cuadriláteros en equipos desarrollan la actividad. En cada conjunto de puntos tracen una figura de 4 lados de tal manera que sus vértices sean 4 de los puntos. Dos figuras de igual forma y medida se consideran como una sola. Y en total hay 16 figuras, se encuentran todas. Bueno, primero que nada hay que resaltar que nos dice que dos figuras de igual forma y medida se consideran como una sola. Ahora vamos a presentar las 16 figuras. Aquí puede haber figuras con la misma forma, pero como para que sean diferentes tienen que tener diferente medida. Por ejemplo, aquí este cuadro pequeño sería diferente a este más grande. Lo mismo que, por ejemplo, esta figura, este cuadrilátero en forma de flecha, respecto de este otro, son diferentes medidas aunque ambos tengan forma de flecha. Estas serían las 16 figuras diferentes. Luego nos saltamos esta página que es una actividad para realizar con el profesor en el salón de clases. Llegamos a los habitantes de México. En equipos contesten las preguntas que se plantean en los dos problemas siguientes. 1. En las tablas se presenta el número de habitantes que tenían las entidades federativas de nuestro país según el censo de 2010, aplicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Con base en esta información, contesten las preguntas. Y bueno, aquí vemos dos tablas que tienen los nombres de las entidades federativas y su población para el año 2010. A. ¿Qué estado de la República Mexicana tiene el mayor número de habitantes? ¿Es el Estado de México? Si vemos, son 15.175.862 habitantes para el año 2010 y si nos fijamos en las demás poblaciones, la de ningún otro estado alcanza los 15 millones. B. ¿Cuál es la entidad con menor número de habitantes? ¿Es Baja California Sur? Aquí están palomeados los tres estados con menor población para el año 2010. Vean que de los tres, el que menor población tiene es Baja California Sur, con 637.026 personas para el año 2010. C. Si se suma, por una parte, la población de las entidades que se encuentran en la frontera del norte y por otra, las de la frontera del sur, ¿cuáles reúnen más habitantes? Aquí hay que comparar la suma de habitantes de los estados de la frontera norte con la suma de los habitantes de los estados de la frontera sur. Yo les puse una letra N a los estados de la frontera norte y una letra S a los estados de la frontera sur. Los estados de la frontera norte son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Y los estados de la frontera sur son Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Y bien, los estados que suman más población son los estados de la frontera norte. ¿Cómo podemos hacerlo sin sumar exactamente todas las cantidades? Vamos a pensar primero en los millones. Vamos a empezar por los estados de la frontera norte. Baja California, 3 millones, más 3 millones llevamos 6, más 2 llevamos 8, más 4 llevaríamos 12, más 2 llevaríamos 14, más 3 17. En principio, hay más de eso, pero en principio tendríamos 17. Los estados de la frontera del sur. Empezamos aquí en Campeche. No llega ni al millón, pero pensemos que hay 1. Si sumamos 4, llegaríamos a 5, más otro, llegaríamos a 6, más 2 aquí, llegaríamos a 8. Como ven, es muchísima la diferencia. Por eso la respuesta es que son los estados de la frontera norte los que suman más habitantes. D. ¿Cuál es la diferencia en número de habitantes entre la entidad más poblada y la menos poblada? La más poblada dijimos que es el Estado de México y la menos poblada es Baja California Sur. A 15.175.862 hay que restarle 637.026 para encontrar la respuesta. Ponemos arriba el número más grande y restamos 637.026. Empezamos por aquí. Imaginemos que en lugar de 2 hay un 12 tomando una decena del 6. Entonces es 12 menos 6 es igual a 6. Luego continuamos aquí. Recuerden que prestamos una decena de aquí para que este se volviera 12. Entonces aquí hay un 5.
5 menos 2 es 3. Luego seguimos aquí. 8 menos 0 es 8. Luego 5 no le podemos quitar 7, porque es menor al 7. Vamos a pedir uno prestado del 7 para que se vuelva 15. 15 menos 7 es 8. Luego aquí queda 6. 6 menos 3 es 3. Luego igual al 1 no le podemos quitar el 6 porque es más grande. Entonces quitamos o pedimos prestado uno de aquí y se vuelve 11. 11 menos 6 es 5. Luego aquí queda 14. Como a 14 ya no se le resta nada, lo bajamos directamente y la respuesta es 14.538.836. Luego busquen la entidad en la que viven y anoten el número de habitantes que se reportó en el censo de 2010. Bueno, aquí ya lo tiene que responder cada uno dependiendo de dónde viva. Busquen la entidad en la que viven y anoten el número de habitantes que se reportó en el censo de 2010. Bueno, esta la tiene que responder cada quien según el estado donde viva. F. ¿Cuáles son las entidades que tienen menos de 1 millón de habitantes? Ya lo veíamos arriba, las que le pusimos palomitas son Baja California Sur, Campeche y Colima. Son estas tres que tienen menos de 1 millón. 2. Lean el siguiente texto. Luego, con la información de la gráfica, contesten las preguntas. La esperanza de vida es el número de años que en promedio se espera que viva una persona después de nacer. Una esperanza de vida alta indica un mejor desarrollo económico y social en la población. La gráfica muestra la esperanza de vida en México en diferentes años. Y aquí vemos la gráfica, algunas décadas y la esperanza de vida. A. ¿Cuál era la esperanza de vida en 1930? Dice que son 33.9 años. ¿Cuántos años en promedio podía vivir la generación del año 2000? Aquí dice 75.3 años. C. ¿Cuántos años ha aumentado la esperanza de vida de 1950 a 2010? De 1950 a 2010 hay que hacer la resta de 75.4 menos 33.9. El resultado de esta resta es 41.5 años. D. ¿Creen que el tipo de alimentación influya para que la esperanza de vida haya aumentado tanto en las últimas décadas? Bueno, yo creo que sí. Y nos pregunta por qué. Yo creo que la buena alimentación, con alimentos higiénicamente preparados, conservan la salud y evitan enfermedades. ¿Qué aspectos consideran que pueden influir para que la esperanza de vida aumente? Lo que a mí se me ocurre es que mejores servicios de salud para todos ayuda a incrementar el promedio de vida de los mexicanos. ¿Esto porque servicios o mejores servicios de salud para todos pueden combatir enfermedades que puedan matar a muchas personas? Cuida tu alimentación. En la siguiente tabla se registraron los problemas de sobrepeso en la escuela Nezahualcóyotl. Y en la gráfica, la venta semanal de algunos productos. Con base en la información de la tabla y la gráfica, en equipos contesten las preguntas. Y aquí vemos una tabla. Dice, con sobrepesos, cuántas niñas y cuántos niños. En riesgo de sobrepeso, cuántos niños y cuántas niñas. Luego nos dice el grado y el número de alumnos de ese grado. Aquí viene la gráfica, dice cooperativa escolar consumo semanal. Vienen las ventas, supongo que van a ser en pesos. Y luego viene lo que se vende, frituras, dulces, refrescos, fruta picada, tacos y agua de fruta. A. ¿En qué grupo hay más alumnos con problemas de sobrepeso? Es en primer grado si nos fijamos en la tabla y sumamos a los alumnos con sobrepeso, pero también a los que están en riesgo de sobrepeso, vemos que hay un total de 15 alumnos, que es la suma más grande de todos los grados. B. ¿Consideran que hay más riesgo de sobrepeso en las niñas que en los niños? Yo digo que no, porque, bueno, si nos fijamos en la tabla, vamos a ver que la suma de niños en riesgo de sobrepeso es de 14 y de niñas es de 15. Este es un número bastante parecido y solamente estamos hablando de una escuela. Entonces no podremos sacar una conclusión real por la información de una escuela y menos cuando los números son tan parecidos. C. ¿Qué se vende más en la cooperativa de la escuela? Son dulces. Aquí vemos que es la barra más alta de esta gráfica de ventas. D. ¿Creen que haya alguna relación entre el problema de sobrepeso y lo que consumen los niños de esta escuela? Yo digo que sí. Nos pregunta por qué. Porque los dulces, las frituras y los refrescos contribuyen a los problemas de sobrepeso. Seguramente todos hemos escuchado a algún doctor que recomienda no abusar del consumo de estos productos.
Además de una buena alimentación, en su estancia en la escuela, ¿qué sugerencias les darían a sus compañeros para disminuir el problema del sobrepeso? A mí lo que se me ocurrió fue jugar algún deporte también es hacer ejercicio y todos sabemos que el ejercicio contribuye a bajar de peso. Bien, con eso terminamos este video, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente.